Hoy revisaremos la forma de crear modelos, migraciones, factories y seeders. Para esto vamos a hacer un ejemplo en la cual tenemos la tabla categorías y productos. Una categoría tiene muchos productos y un producto pertenece a una categoría. Para esto vamos a crear los siguientes modelos, ¿no? Dos modelos, categorías y productos. Muy bien, vamos a hacer php artisan make model category-m. Este comando nos va a crear un modelo category y su respectiva migración. Y también creamos, en vez de category, producto. El siguiente modelo, ¿no? Producto. Listo. Si vamos a nuestro código, podemos observar que tenemos en app models, tenemos category, producto, y en la tabla de database migraciones tenemos las migraciones de categoría y productos. Entonces, si vamos a nuestra base de datos, a PHP MyAdmin, nos damos cuenta que aún no tenemos estas tablas en la base de datos, ¿no? Y vamos a tener que crear las tablas o vamos a tener que programar las tablas en las migraciones y luego migrar para que sea visible. Listo, esta es la base de datos y solamente tenemos estas tablas, ¿no? Muy bien, entonces comenzamos con las migraciones. Nos vamos a Category Table y vamos a migrar. Ya tenemos el ID, tenemos el Created Updated y por ejemplo la tabla categorías va a tener el siguiente campo, ¿no? El campo de tipo string y se va a llamar name. Otro campo de tipo string que se va a llamar, digamos, slug. Listo. Y en productos vamos a tener los siguientes productos, ¿no? Vamos a tener los siguientes campos. $t de tipo string. Listo. Aquí vamos a tener el name del producto. Vamos a duplicar una descripción. Muy bien. Podemos tener una cantidad. Stock, ¿no? Stock que sería la cantidad. Precio. Precio unitario, cantidad de stock. Bueno, ¿qué más? Creo que sería suficiente por el momento. Puede tener una imagen. Luego vamos a ver las imágenes. Vamos a ver nuestros campos. Y de repente en el campo name podemos también crear un campo de tipo slug, ¿no? Que nos va a permitir mostrar luego al producto. Listo. Entonces necesitamos la relación, ¿no? Hay una relación entre categoría y producto. Un producto tiene una categoría tiene muchos productos. Entonces productos debe tener aquí la clave foránea de category. Entonces por lo tanto vamos a poner $table, un signet big integer, entre paréntesis, va a tener category sub-id, el ID de la categoría, y necesitamos poner un campo más que diga foreign category ID, references ID on y la tabla a la que pertenece, que sería categories, y on delete cascade. Listo, con esto ya tenemos para poder crear las tablas. Para esto vamos a hacer el siguiente comando: php artisan migrate. Listo. Tenemos un error
tenemos un error, vamos a poner el error. En este caso vamos a corregir nuestro error que nos dice que int no existe. Entonces nos vamos aquí, dice que no existe int, vamos a poner integer y el precio vamos a poner como double. Y vamos a volver a ejecutar el comando. Nos bota, bueno, no nos ha botado ningún error, dice que se ha creado la tabla product. Si queremos crear nuevamente todas las tablas, vamos a hacer el siguiente comando. Nos hacemos php artisan migrate fresh. Esto borra todas las tablas y vuelve a crear todas las tablas. Si nos vamos a nuestra base de datos, podemos revisar que aquí ya tenemos las tablas de categories con los campos que hemos seleccionado, name slug, y la tabla productos con los campos también que hemos seleccionado. Ahora a continuación vamos a incluir datos dentro de estas tablas que aún están vacías. Para agregar datos a esas tablas vacías, Laravel cuenta con lo que se llaman los seeder y los factory. Vamos a crear un seeder para ingresar categorías y un factory para ingresar productos. Para esto hacemos php artisan make seeder category seeder. Este comando nos va a crear un seeder justamente aquí dentro de seeders, ¿no? Y puedo agregar aquí manualmente los campos que quiero agregar a nuestra tabla. Por ejemplo, voy a llamar al modelo category, voy a llamar al método create y dentro de este método create le voy a pasar los campos. Por ejemplo, el campo category tenía name y tenía slug. Entonces vamos a decir que en el campo name nos pueda pasar, por ejemplo, categoría de productos. Digamos que es una tienda que va a vender vamos a poner laptops ya como ejemplo, y el slug, bueno, va a ser lo mismo pero en minúscula. Laptops, listo. Y voy a copiar esto. Vamos a crear las 4 categorías: laptops, tablets, tablets. Aquí tenemos a poner en minúsculas. Listo. Aquí podemos poner teclados. Y aquí podemos poner mouse. Listo. Una vez que hemos creado nuestro seeder, nos vamos a ir a database seeder, donde vamos a llamar a este seeder para que pueda ejecutarse. Listo. La forma para llamar un seeder es la siguiente. Tengo que poner $this. Vamos a llamar, listo, coy, llamamos y llamamos a category seeder, class. Listo. Y con eso estaríamos llamando a category seeder, y category seeder nos estaría creando 1, 2, 3, 4 categorías. Ejecutamos nuestro seeder. Sería php artisan make migration. Bueno, puedo hacer un fresh --sit para no ejecutar solamente el seeder, sino borrar toda la base de datos y crear toda la base de datos, pero esta vez agregando los seeders. Si nos vamos a la base de datos, a categories, vemos que tenemos las categorías que hemos creado. Muy bien, vamos a crear un factory para poder agregar seeders, aunque también podríamos agregar categorías desde un factory. Para que ustedes vean cómo funciona esto, voy a crear un category factory, ya para que vean la diferencia entre un seeder y un factory. Entonces voy a crear aquí php artisan make factory y se va a llamar category factory. Listo. Y dense cuenta que tenemos category factory. Y básicamente va a ser lo mismo que hice con category seeder. Puedo copiar estos campos. Vamos a copiar estos campos, vamos a pegarlo aquí.
con la única diferencia que aquí voy a pasar estos datos desde Faker. Entonces puedo decir aquí $this Faker, listo. Y como es el nombre, tendría que pasar un word, ¿no? Una palabra, un word. Y tendría que convertir este word a mayúscula, ¿no? A mayúscula. Entonces tendría que poner aquí str dos puntos upper y tendría que seleccionar todo esto. Pero me bota un error de str, no me jala el import. No tenemos upper, no tenemos aquí. Entonces voy a revisar rápidamente la documentación del Laravel. Str upper. Necesitamos realizar un import. Tenemos los helpers. Y dentro de los helpers puedo tener str upper que me va a permitir convertir un texto de minúsculas a mayúsculas. Pero para usar el upper necesito importar esta librería. Entonces vamos a ir aquí y vamos a agregar la librería. Con eso está solucionado. Pero aquí debe ser lo mismo pero en minúsculas. Entonces lo que voy a hacer es cortar esta parte, crear una variable que me diga texto. Y este texto que ha generado con Faker, lo paso aquí, convierte en mayúsculas y el mismo texto lo voy a pasar aquí en minúsculas. Listo. Para usar un factory debemos ir a Database Header y tendríamos que llamar el factory con el nombre del modelo, category, factory. Puedo crear aquí, digamos, 100. Vamos a crear estos y acá tenemos el ejemplo por user factory y necesitamos el método create. Listo, nada más. Voy a comentar nuestro seeder anterior y voy a ejecutar nuevamente este comando de aquí. Eliminamos y se ha creado también nuestro seeder. Nos vamos a la base de datos. Nos vamos hacia la base de datos. Actualizamos la tabla categories y vemos que nos ha creado 100 categorías. Entonces podemos hacer de esta forma, pasar manualmente con un seeder las categorías que queremos, o podemos crear mediante un factory usando Faker. Podemos generar datos para crear los datos, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo más, este caso con la tabla productos. Rápidamente nos vamos a la tabla productos, no tenemos, vamos a hacerlo desde en este caso nos conviene usar un factory. Entonces voy a crear category aquí, vamos a poner make factory product factory. Listo, tenemos nuestro product factory. Nuestra base de datos, podemos dividir aquí la pantalla y voy a tratar de revisar mi migración, qué campos tiene, ¿no? Vamos a ir a productos y vamos a agregar aquí, por ejemplo, productos me está diciendo que tiene un name, entonces voy a poner aquí name, tiene un slug, tiene una descripción, tiene un stock, tiene un precio y tiene una category ID. Listo. Con esto queda completado, puedo cerrar esto y simplemente voy a empezar a generar con Faker todos los elementos. Listo. En este caso para el nombre ya hemos usado. Para el nombre simplemente usamos un word, ¿no? Word, que nos va a crear una palabra. Listo. Para el caso del slug era lo mismo. Entonces voy a hacer lo mismo que hice hace rato. $text. Para hacer, bueno, $text, vamos a poner aquí igual. Copiamos todo esto. Pegamos aquí. Punto y coma. Pero digamos que el nombre del producto no solamente es una palabra, puede ser varias palabras. Entonces vamos a buscar Faker
GitHub. Y nos va a llevar al GitHub de Faker, donde tiene un resumen de todo el uso de la herramienta Faker. Aquí está, ¿no? Entonces me voy aquí en este caso a textos y me dice Word, solamente me genera una palabra. Words me genera varias palabras. Si le pongo tres me va a generar, digamos, tres palabras. Sentencias me genera una oración. Sentences me puede generar varias oraciones. Párrafo, un texto un poco más largo. Paragraphs, varios textos. Y text me va a crear algo mucho más grande, mucho más, ¿no? Entonces, en este caso, yo podría decir que me cree. Ya está bien, vamos a ponerle un Word. Vamos a dejarlo como Word. ¿Dónde está? Mm, ya lo dejamos como Word. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos con Category, ¿no? Entonces voy a copiar el import. Control C, me voy a ir aquí a Use, agregamos el import. Y luego le vamos a pasar str upper para poner en mayúscula el nombre. Necesito poner el nombre en mayúscula, no, simplemente va a ser así, text. Listo. Y el slug, podemos usar un helper también para generar el slug cuando son varias palabras. Laravel tiene un helper para generar slug, str slug, que simplemente jala str slug y esto te va a convertir de una cadena de texto a slug. Entonces vamos a poner str slug y este texto vamos a convertir en slug. Listo, guardamos, hasta ahí está bien. En el caso de la descripción es un texto mucho más largo. Vamos a poner this faker y vamos a crear en el caso de la descripción una un párrafo. Un párrafo puede ser. Ya puede ser un párrafo, ¿sí? Y nos vamos a poner aquí un párrafo. Listo. Y coma. En el caso del stock, que es la cantidad, this faker, podemos usar, en el caso de la cantidad, podemos usar esto, ¿no? Random digit number, o aquí, ¿no? Number between, entre una cierta cantidad y una cantidad, un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces vamos a poner number between, coma, un mínimo de, digamos, 5 productos y que me ponga un máximo de 50 productos. Listo. El precio, vamos con el precio. $this faker. El precio es un float, un número flotante, entonces podría generar random float y también le puedo pasar un mínimo y un máximo, ¿no? Entonces vamos a crear aquí random float, el precio mínimo que sea, digamos, entre 10 soles, creo que entre 50 soles, y una laptop puede ser, no sé, 5000 soles. Listo. Y category ID, que es una clave foránea, tengo que llamar a category, a la tabla category. Aquí está. Voy a llamar a todos los elementos de la tabla category, y de todos los elementos que tengo en la tabla category, aleatoriamente random generar un ID, o jalar un ID aleatoriamente. Aquí en el caso del texto del nombre del producto, puedo decir que sea unique, ya faker unique, para que no se repita, digamos, el mismo nombre en otros productos. Listo, con eso ya tenemos nuestro factory, y simplemente cuando yo voy a irme a database seeder, podría hacer lo siguiente, ¿no? Tendría que poner product dos puntos factory, voy a crear 100 paréntesis create punto y coma, pero en este caso no voy a usar el factory para crear los factories, sino voy a usar mi seeder. Voy a crear con seeder los 4
de las 4 categorías que había creado aquí, y más 100 voy a crear usando los factories 100 productos. Muy bien, nos vamos aquí, buscamos el comando php artisan migrate /fresh --sit. Si todo está bien, se ejecuta correctamente, nos vamos hacia la base de datos, revisamos las 4 categorías, está correcto, y nos vamos a productos y vemos que nos ha creado los 100 productos. Tenemos el nombre, tenemos el slug, tenemos la descripción, tenemos el stock y el precio, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el precio nos ha generado números con muchos decimales, ¿no? Muchos decimales. Entonces, no sé si podemos restringir aquí en product, decirle que el precio del producto va a ser, aquí estamos ahorita, columna 10,2. A ver si con eso mejora. Vamos a ejecutar nuevamente. Espera que no nos bote error. Entonces no puede usar en el campo doble. Voy a revisar cómo es la sintaxis de un campo doble. Para eso puedo irme nuevamente al árabe migrations. Voy a revisar las migraciones. Laravel Migrations, y voy a revisar los tipos de campos que puedo utilizar con Laravel. Aquí está. Estoy dando un doble. Entonces cuando yo utilizo un doble puedo pasar así, ¿no? 8,2. Entonces en mi caso yo le puse 10,2. Double 10,2. ¿Y qué error me botó? Me está botando el error en... me está botando el error en category factory, me parece. Ya nos vamos entonces al factory, donde está category product factory, y cuando estamos creando el precio random float, vamos a revisar aquí en random float número de decimales. Aquí va a ser el número de decimales que no le he puesto, entonces le voy a pasar aquí delante 2, solo quiero que cree con 2 decimales. Entonces nuevamente ejecutamos, ahora sí nos bota ningún error. Nos vamos nuevamente a productos, revisamos los productos y vemos ahora sí que está mucho mejor los precios, ¿no? Está mucho mejor los precios, y eso es bueno. Algo más que podemos mejorar puede ser el slug, el campo slug. Entonces yo puedo crear, en vez de crear solamente, vamos a ir a Faker, ¿dónde está? En vez de crear solamente en una palabra, voy a crear una oración, una sentencia, ¿ya? O sea, algo más largo que tenga varias palabras. Entonces me voy a ir aquí a ¿dónde está? A cat product factory, y aquí en vez de crear en text un word, voy a crear una sentencia, que son varias palabras, una oración. Y para que ustedes vean cómo funciona lo que es el campo de slug, ejecutamos. Nos ha botado un error, me dice que el campo descripción es muy largo, o sea, no entra el campo descripción dentro de esto, ¿no? Descripción, ¿qué tipo de datos es descripción? A ver, revisamos aquí. Producto, descripción, solo le puse string, debería ser de tipo text, ¿no? Que es un campo mucho más grande. O sea, nuevamente ejecutamos. Ahora sí no nos bota ningún error. Nos vamos a la base de datos y quiero que vean aquí en productos cómo se genera un slug, ¿no? Este es el texto, digamos, el nombre del producto, y el campo slug está separado por guiones, ¿no? Los espacios se cambian por guiones. Más adelante, cuando programemos la interfaz, vamos a usar estos campos slug para llamar a los productos, ¿no? Es lo que ocurre comúnmente en los sistemas, que en vez de llamar el ID, se muestra en la barra de direcciones el slug, que sería esto. Eso sería todo hasta este punto. Muchas gracias.